Qué gozo poder continuar con ustedes en estas series de meditaciones, en esta misión rural, sobre todo para afianzar en nuestra vida espiritual esa realidad tan hermosa, tan sublime, que es la realidad de la eternidad. Vamos camino hacia la patria eterna y recordemos aquellas palabras del Papa San Juan Pablo II, la escatología, o sea, lo que viviremos en el más allá. No vamos a esperar a vivirlo en el más allá, o sea, después de esta vida. La escatología ya la vivimos desde este momento. Toda la iglesia vive en esa escatología, por eso continuamente la iglesia reza: ven, Señor Jesús. Estamos en esa espera de la venida del Señor y en esa espera del encuentro final de nuestra existencia temporal para poder llegar a la patria eterna. Estamos sobre todo en este contexto realizando una serie de meditaciones y quisiera introducirlas en el tema de hoy, que es justamente ya después de hablar sobre la muerte, que dicho de paso me parece muy importante que no olvidemos lo que habíamos meditado, como la muerte no es el final de un camino. La muerte no la debemos vivir como una experiencia frustrante, o diríamos como algo que ya se acaba, ya se termina. Se terminó la existencia terrenal, indudablemente que no se termina. Es solamente el paso a la verdadera y definitiva vida que se vive ya en la patria eterna. Yo quisiera, de los temas que estuvimos considerando sobre la muerte, en un momento, en el último tema, hablando sobre la muerte del pecador empedernido, había mencionado un testimonio que me pareció muy fuerte, muy importante, lo que sucedió en alguna ocasión en un pueblo de aquella persona que murió de una forma tan dramática como lo señalaba en el tema, que tal vez a algunos de ustedes les impresionó, de cómo cuando la muerte del pecador que se niega totalmente a la gracia de Dios, pues es una muerte porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte en viva. Pero me vino después a la mente y no quiero pasar por alto, antes de entrar al tema del juicio, que es el tema de hoy. Hoy el tema que nos ocupa es el juicio, que es la segunda de las verdades eternas. Recordemos que la primera verdad es la muerte, luego después sigue el juicio, y ya los demás momentos singulares, fundamentales, desde luego definitivos, que es o el premio, que es lo que generamos todos, que es la vida eterna, en la gloria del cielo, o el castigo eterno, que es la realidad del infierno, que son los temas que nos faltan por meditar. Antes de entrar al tema del juicio, yo en una ocasión en un pueblo donde me tocó estar algunos años de servicio, y en este pueblo sucedió un acontecimiento que me pareció también muy singular. Son de estas situaciones así un poco como fuera de lo común. Me hablan por teléfono una persona y me dice: padre, era ahí al final, como al filo de las 12:30 de la noche, dice: padre, nos acaba de suceder algo muy impresionante, quisiéramos platicarle. Y ya le dije: bueno, mañana platicamos un poco, pero ya era muy tarde, porque estaban impactados por lo que les había sucedido. Y así brevemente por teléfono me comentaron que acababa de fallecer una persona ahí en ese pueblo, y que era una persona que estaba muy alejada totalmente de Dios, pero sobre todo muy obstinada en no recibir los auxilios, agonizando ya para entregar su alma, momento del juicio, diríamos así. En ese momento, aquel hombre, en el desatino, en el desasosiego del momento final, y desde luego muy dramático, porque quien vive de esa forma, que se rehúsa a la gracia de Dios, ya le habían llevado inclusive algunos sacerdotes, de igual forma los había ahuyentado con insultos. Había entregado a aquel hombre, desde luego, su vida a prácticas oscuras. Creo que había practicado inclusive lo relacionado con la superstición, la brujería, que es lo que más daño está haciendo al pueblo de Dios. Personas que se entregan a prácticas oscuras, lamentablemente en contra de la palabra de Dios. En el Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12, nos dice muy claramente que no debemos practicar ningún
ningún recurso que lleve a la superstición, o sea, al culto a las fuerzas del mal. Total de que esto puede ser la limitante para un alma que está al final de su vida y que no puede o muere, pero muere de una situación muy desastrosa. El hecho es que cuando estaba agonizante, me comenta la persona que me habla, un familiar muy impactado, que ingresó de la vía pública, ingresó hacia la casa un perro, así aparecía como perro, y que llegó como que venía enyerbado aquel animal, o sea, venía babeando y casi muy desatinado el animal, y se puso junto a la cama de aquella persona y empezó ahí el animal a dar signos de estar muriendo. Total de que ya dejan de estar auxiliando a aquel hombre, tratando de acompañarlo en su último momento, y están viendo a aquel animal que está muriendo. Aquel animal aparentemente muere, terminó ahí su vida. Todos pensaban es un animal que está envenenado y murió aquí. Total de que hacen las personas la labor de sacarlo de la casa, aquel animal ya muerto, lo sacan arrastrando y lo dejan afuera de la calle donde está un bote de basura y lo dejaron al animal. Ingresan nuevamente para atender al hombre que había estado agonizante. Se dan cuenta que efectivamente ya había muerto, pero calculaban ellos que había muerto justamente en el momento en que hubo aquella escena del animal que moría. Se ponen a cuestionarse en el momento, en ese instante, y dicen, pero ¿cómo pudo haber entrado este animal? Estaba la puerta cerrada, total de que ya se cuestionaron seriamente sobre la presencia de aquel misterioso animal. Cuando ven lo misterioso del animal y que aquel hombre ya había muerto, salen a fijarse bien qué rasgos tenía aquel animal, si pudo haber sido algún animal de algún vecino. Y cuando salen se dan cuenta que no existía, no había ningún animal, no había nada, en el lugar donde lo habían dejado no estaba. Eso les impactó más. Entonces pudo haber sido esto una manifestación, desde luego, de forma misteriosa, de una realidad. El maligno seguramente en forma de perro, el demonio se presenta de diversas formas, en forma de perro. Recordemos aquel ejemplo que narrábamos de Santa Faustina, cuando comenta Santa Faustina que llegó a su habitación después de orar por la conversión de los pecadores, para que los pecadores ya no se condenaran, no se fueran al infierno, y ya lo veremos cuando veamos el tema del infierno. Cuando regresa a su celda, 5 perros rabiosos se le abalanzan a Santa Faustina. Ella narra en su diario. Y entonces, viendo aquellos animales feroces que le dicen, desde luego no eran animales, eran demonios, le dicen, te vamos a despedazar porque nos has quitado muchas almas. Ella, desde luego, con su fe, con su firmeza en la vida divina que llevaba en su alma, responde al demonio con valor y le dice, aquí estoy, despedácenme si es la voluntad de Dios. Y dice la narración de Santa Faustina que en aquel momento, cuando ella expresó, despedácenme si es la voluntad de Dios, los demonios huyen de la habitación de Santa Faustina y un demonio le dice a los demás, vámonos de aquí porque el Altísimo está con ella. No dudamos de que cuando una persona se abandona a la divina voluntad, vive en la voluntad divina, el Altísimo siempre está con ella, porque vive en el divino querer, en la voluntad de Dios, y siempre el Altísimo estará en ella, porque es ya Dios el que actúa a través de aquella persona, como fue en el caso de Santa Faustina. Bueno, es solamente había sido consideraba yo una omisión, compartirles este dato que me pareció muy interesante y muy significativo, siempre lo he recordado, donde se deja ver la dramática y dolorosa situación y final en esa vida divina que no está preparado para el juicio final, para el abrazo eterno. Yo quiero invitarles en este momento. Tengo aquí conmigo una oración que alguna vez yo escribí y que está en un libro que efectivamente se llama igual. Es el libro precisamente en el que nos basamos para estos temas de las verdades eternas. Y al final del tema de la muerte elaboré una oración que quiero invitar a todos que la hagamos. Es una oración en la cual pedimos a Jesús sacramentado para alcanzar la gracia de entrar precisamente a la gloria eterna.
Y es muy importante que estemos siempre con esa consigna de llegar finalmente a la patria del cielo, que es nuestra morada eterna. La oración que voy a compartir, cada uno de ustedes lo repite interiormente. Nos ponemos bajo la presencia de Jesús en todos los sagrarios de la tierra para orar ante Jesús sacramentado y le decimos: mi glorioso Jesús sacramentado, creo firmemente que estás real y verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada hostia consagrada, en todos los sagrarios de la tierra. Te adoro en espíritu y te pido, Señor, que nos concedas la gracia de vivir tu promesa. La promesa divina que nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, en íntima comunión conmigo y yo en él. Gracias, mi amado Jesús sacramentado, porque estoy seguro que si me alimento cotidianamente de tu sacramento de vida, que eres tú, no temeré la hora suprema de mi muerte, porque volaré a los brazos paternales de Dios, de tú, mi Dios, a quien veré y poseeré eternamente como hijo amado del Padre. Este es el abrazo eterno que anhelo. Por eso imploro tu gracia para que, sellado mi alma con tu precioso cuerpo y sangre, con el que fui alimentado durante toda la vida, vuele al cielo cuando termine este destierro y vaya a morar en tu casa, que es mi patria eterna, para que así viva para lo que fui creado. Amén. Esta oración, desde luego, nos introduce en un tema tan importante en estos temas como es el del juicio particular. Todo ser humano, todos, desde luego, al llegar al momento en que la voluntad divina lo determina, cuando termina nuestro peregrinar por la tierra, en el momento en que Dios lo ha determinado, llegamos a la visión de Dios. Y es ahí, vimos esa imagen plena de nuestro Dios. La visión eterna, desde luego, es lo que más anhela nuestra alma. Y el momento del juicio particular, que será en el día de nuestra muerte, así lo ha establecido ordinariamente la doctrina de la Iglesia, aunque en sus designios divinos solo Dios lo sabe, si puede, algunos dicen por ahí como una teoría que no está, desde luego, en la Sagrada Escritura, no está confirmado, pero se habla de la posibilidad. Algunos exorcistas a nivel mundial, como el padre Gabriel Amor, hablaban de la posibilidad de un juicio suspendido en la misericordia de Dios, que las almas que no desean, que no quieren, no es su voluntad, no quisieran, no están preparados para al salir de este mundo al encuentro de Dios, de alguna forma Dios permitirá un espacio de purificación intermedio, podemos decir así, pero eso ya son teorías, no es la realidad de nuestra vida de fe, que siempre hemos conocido y aprendido, es que en el momento particular de nuestra muerte llega el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es el encuentro del alma con su Dios para ser juzgada. Es entonces cuando el alma, al llegar al encuentro de Dios, estará dando la cuenta y Dios le dará la gracia para verse en su alma como Dios la ve. Y es ahí cuando llega en ese momento, según se cree también en la Divina Misericordia, que llega el momento en el que Dios puede permitir al alma un momento de luz para recibir una iluminación para el arrepentimiento de sus pecados.
Por eso se ha dicho, y creo que así será, que en la misericordia de Dios hay personas que en el último momento de su vida pueden recibir alguna iluminación en su vida, en su conciencia, para ser realmente auxiliados y puedan ellos con el arrepentimiento alcanzar el perdón de sus pecados cuando no es posible los auxilios divinos. Aunque Dios prevé siempre los auxilios divinos para el momento final. Sobre todo, recordemos las promesas del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita, que las personas que son devotas de su Sagrado Corazón y reciben o practican la comunión de los primeros viernes del mes, que consisten en la confesión sacramental, en confesarse cada mes para recibir sacramentalmente a nuestro Dios, y también ahí, desde luego, desagraviar al corazón de Jesús por los pecados de la humanidad, en acto de desagravio, lo que ya es la práctica de los viernes primeros del mes, que dicho de paso aprovecho para exhortar a todos ustedes a que volvamos con mucha insistencia, con mucha fe y sobre todo con dedicación a no perder la práctica de los viernes primeros del mes, de la confesión sacramental y la comunión. Al respecto, quiero compartirles un testimonio. Me parece muy importante, decía el padre, el padre Claudio de la Misión RA, comentaba cuando hablábamos sobre estos temas que era muy importante compartir también experiencias, testimonios. Por eso que no queremos que solamente sea una exposición de doctrina, de las verdades eternas, sino que también caigamos en la cuenta de las gracias que Dios da y que ya conocemos por la experiencia. El testimonio es el siguiente. Yo compartí la vida del ministerio sacerdotal en el campo de acompañar a las personas en la liberación de las fuerzas del mal, a un sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara muy santo, muy entregado a nuestro Señor, que de parte de los obispados le encomendaban casos también de liberación, hasta de exorcismo. Se llamaba el padre Salvador Angulo, un sacerdote muy conocido de la Arquidiócesis. El padre Salvador Angulo era miembro, como un servidor lo es también, de un instituto secular que se llama Sacerdotes del Corazón de Jesús, fundado por un siervo que se llama Pedro de Troilvier, que murió de rodillas delante del sagrario, un hombre de mucha vida interior, de mucha oración, el padre Pedro de Troilvier, sacerdote jesuita, y fundó esta asociación de sacerdotes del Corazón de Jesús, sacerdotes diosanos, pero pertenecientes a un instituto secular. Bueno, el padre Salvador Angulo era gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús, y él me comentó una experiencia que vivió muy impresionante. Viajaba en carretera y cuando se encuentran en un trayecto de carretera un accidente, él baja del automóvil y se va a auxiliar a los heridos. Acababa de suceder el accidente, era un vehículo que se había volcado y había ya algunos muertos porque iban varias personas. Y entre los muertos que había ahí, que auxilió a algunos que todavía estaban agonizantes ya por el impacto del accidente, se encuentra que ya creyó él haber auxiliado a todos porque era un barranco y había muchas rocas y maleza, y ya creyendo que había auxiliado a todos, escucha un lamento allá muy abajo en el lugar aquel de los escombros del vehículo que se había accidentado. Y en él decía con estas palabras: Padre, quiero que me auxilien. Se trataba justamente de una persona que había ido en ese vehículo y estaba accidentada, pero aquí está el testimonio. Baja hacia donde escucha la voz y se encuentra impactado que no era un cuerpo entero, era la cabeza de una de las personas que habían muerto y que estaban ahí y que en el accidente se le había desprendido la cabeza. Solo la cabeza estaba en la parte de abajo y esa cabeza estaba hablando, abría sus ojos como una persona todavía viva, pero agonizante, desde luego. No debía estar vivo, era solo su cabeza.
Entonces el padre se acerca y ahí a su cabeza lo auxilia, lo escucha todavía en confesión, le pone la unción y le pregunta, ¿por qué no has muerto, hermano? Si tu cuerpo está en un lugar y es tu cabeza en la que estoy haciendo el ejercicio de la unción de los auxilios espirituales. Y le dijo esto, yo, por gracia de Dios, no permitió que muriera sin los auxilios espirituales, porque yo fui devoto y hacía cada viernes, mi viernes primero, y me confesaba. Y el Señor ahí estuvo auxiliándolo en ese momento. Qué hermoso testimonio, porque nos confirma que en el momento final, cuando venga el juicio particular, Dios estará presente para las personas que viven en el amor divino, que practican los sacramentos, que se acercan a Dios, que viven en esa unión plena a la voluntad de Dios. Es un testimonio que para mí fue impactante. Él lo comentaba frecuentemente en sus pláticas el padre Salvador Angulo, porque fue para él también muy singular auxiliar a una persona que debió haber muerto y no murió. ¿Por qué? Porque sencillamente estaba en él cumpliéndose las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Así, mi querido hermano, cuando llegue el momento del juicio, inmediatamente viene aquella iluminación y Jesús le dirá al alma, en el momento final, cuando llegue el momento del encuentro, cuando va a salir ya, sale de esta vida y se encuentra con nuestro Señor. Seguramente el Señor le dirá, yo soy la resurrección de la vida, el que haya creído en mí, aunque haya muerto, vivirá. Que lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. El que haya muerto, aunque haya muerto. Y así también nosotros en ese momento vemos cómo se disuelve nuestra morada terrenal. El Señor no te va a presentar ahí una lista diciéndote, mira, todo esto hiciste. Tu misma conciencia, tu misma luz que Dios te da en tu interior, te va a quedar al descubierto tus obras. Si fueron buenas, desde luego será un gozo eterno, un gozo grande estar delante de Jesús, delante del Supremo Juez, que te va a decir, mira, esas son tus obras buenas, estas son tus obras malas. Por estas obras buenas, como lo dice cuando Jesús habla del juicio final, que será algo semejante también al juicio particular, el momento del encuentro al final de la vida, que nuestro Señor le dirá lo que son las buenas obras, por lo que vamos a encontrar el premio o el castigo. Y así dirá el Señor, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo y me vestiste, fui forastero, me diste reposo, estuve en la cárcel, me visitaste, etc. O sea, viviste unido a mí y a cada persona, en cada persona me viste a mí. Y todo lo que le hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Por ello, entra al gozo de tu Señor. Y ese será el juicio particular. Lo mismo será el universal cuando venga la resurrección de la carne. Pero en ese momento el alma estará complacida si vivió y murió y llegó al momento ese final para buenas obras y viviendo en la gracia divina por los auxilios espirituales, o sobre todo por ese amor que abrazó a su alma durante su vida de peregrino. Dramática sentencia será en ese momento del juicio para aquel que vivió totalmente alejado de la práctica de la caridad, que es lo que lleva al cielo. Nuestro Señor no va a presentar en el momento del juicio el cuestionamiento sobre cuántas oraciones has hecho en tu vida, cuántas jaculatorias, qué tanto rezaste. Porque recordemos que hasta el mismo Jesús dijo, en aquel día se presentarán ante mí algunos diciendo, en tu nombre hicimos grandes milagros, hicimos grandes maravillas, hicimos muchos prodigios. Y el Señor les dirá, en verdad les digo que no los conozco, apártense de mí los que hacen el mal. No es ni siquiera el juicio será favorable para aquellos que creen haber vivido una vida en plenitud de fe.
en una fe que desde luego podríamos decir una fe egoísta, donde se contemplaban a sí mismos, donde inclusive podían, queriendo aparentar, hacer grandes prodigios, y Dios podía haber hecho grandes prodigios, porque Dios puede hacer grandes milagros, y puede inclusive por una persona tener grandes carismas, dones sobrenaturales, pero si no tiene amor de nada le sirve. Así lo recordamos aquel texto maravilloso de San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo dice claramente son las características del amor en el que vamos a ser juzgados. Y dice cómo el Señor nos dice cómo el juicio va a muy severo, alejados del amor, para quienes no practicaron las obras de caridad, las obras de misericordia, para quienes no vivieron totalmente entregados al amor divino. Y es ahí justamente donde viene el gran dolor de la pérdida total de nuestra alma para Dios. ¿Por qué? Porque no vivimos en la caridad y en el amor. Es ahí precisamente donde viene el momento más doloroso para el alma cuando llega al encuentro de Dios. Yo creo que es la razón por la cual, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la muerte, por la cual la muerte del pecador es tan desesperada, no quieren morir. Yo recuerdo que en una ocasión que hubo un accidente, y cuando el accidente de las personas que estaban ahí ya accidentadas fue auxiliado por el que estaba ahí auxiliando, decía una de las personas, me comentaba este sacerdote, una de las personas que estaba gravemente golpeada en un autobús que se había volcado, y esa persona era un hombre que tenía pues una vida no edificante, en vida pública en el pueblo no era edificante su vida, sus costumbres, sus prácticas, y cuando estaba ya en ese momento se veía que de su vida gritaba desesperado, no quiero morir, no quiero morir, y no quiero morir porque no quiero ver a Dios, no quiero ver a Dios. O sea, porque sentía que su alma no estaba preparada para ese momento, para ese juicio particular. No quiero ver a Dios. Claro, el sacerdote lo exhortó y ya lo fue calmando, y esperamos en la misericordia de Dios que por aquel exhorto, por aquella gracia divina, pues finalmente haya pedido perdón de sus pecados y el Señor lo haya abrazado con el amor y el abrazo eterno, porque Dios es lo que más anhela, la salvación del hombre. Pero el alma no está preparada para el momento del juicio, su muerte es terrible. Porque así, al salir el alma del cuerpo, es el momento del juicio particular y es acompañado por nuestro ángel custodio. El alma se presenta delante de Dios y si está en gracia es un abrazo anhelante, hermoso. Es lo que más anhelaba. Y cómo anhela el alma que vive unida a Dios ese momento del juicio, porque sabe que se encuentra con un juez justo, que lo está esperando para, pues sobre todo para premiarlo por sus trabajos. Es un juicio que desde luego llena de gozo el alma cuando se vive en esta vida en la gracia divina y en la voluntad de Dios. Es entonces el alma que como un imán es atraído por el Creador, que lo creó a su imagen y semejanza. El juicio es un momento bellísimo, porque es como ese imán, el alma es atraída y vuela a los brazos de Dios cuando llega ese final, ese momento, y sabe que va a recibir el premio, como le decía San Pablo. Él estaba consciente, San Pablo, de que iba a recibir el premio y decía, yo no sé qué hacer. Por un lado quisiera estar ya con el Señor, estar con Él. Por otro lado, también veo la necesidad de mis hermanos para seguir predicando el Evangelio, pero se sentía el alma como un imán atraída por el juez supremo para encontrarse con el abrazo eterno. Es entonces cuando el hombre se funde en un abrazo eterno, el día del juicio. Es con la certeza de poseer para siempre
su alma al Creador, a su Hacedor, a aquel que lo creó desde toda la eternidad para vivir en la gloria eterna. Entonces escuchará con gozo la sentencia. Les aseguro que en cuanto lo hiciste con uno de mis más pequeños insignificantes, conmigo lo hiciste. Y es el gozo del premio, ¿no?, por sus obras. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo. El juicio particular, porque al hablar del juicio tenemos que distinguir entre el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular se da en el momento de la muerte. El juicio universal será lo que profesa nuestra fe católica en el credo. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida futura. Cuando llegue el momento en el que solamente Dios sabe cuándo, porque el juicio final no ha sido dado a conocer a nadie, a ninguna persona. No es voluntad del Padre que conozcamos el día y la hora, ni el año, desde luego que no, porque eso Dios lo ha reservado en su bondad infinita. Y lógico, es muy natural, porque si estuviéramos con el conocimiento de que para llegar al momento final estarían 1000 años o más, podemos decir, bueno, pues yo vivo mi vida disipada, todavía falta mucho para llegar a ese momento final. Desde luego sería una reflexión torpe, porque el mundo ciertamente se termina para cada uno de nosotros en el momento de la muerte, y ese juicio es el más cercano y lo tenemos en cualquier momento de nuestra vida. La vida del hombre es así como un suspiro. Podemos en este momento estar vivos y en una hora más ya no estar aquí en este mundo, llegar al juicio particular. El juicio particular es, desde luego, para cada uno de nosotros según haya sido la vida. Hay hasta una expresión muy conocida: según la vida es la muerte, según la vida es el juicio. Si la vida es llena de gozo, como ya lo hemos meditado, si la vida es en unión con Dios, será un abrazo hermoso y eterno. El alma, al momento de salir de este destierro, se ve a sí misma como Dios lo ve, y entonces sabe con plena conciencia lo que merece su alma según sus obras que realizó mientras vivió en este mundo, en este valle de lágrimas. Por eso el juicio particular no consiste en que Dios vaya a llegar al momento final a decirte, mira, esto y esto has hecho, así es que hoy tienes el premio o tienes el castigo. El alma misma, con la visión que Dios le da, con la gracia que le da al alma, sabe a dónde necesariamente tendrá que dirigirse al final del destierro. Bueno, de esto hay muchas experiencias, pero una experiencia que vivió un sacerdote de Guatemala, que fue mi compañero, se llamaba el padre Leonel Monzón Montúfar, es un sacerdote de Guatemala. Algunos años tengo que no he sabido de él, fue un compañero en el seminario, no sé si aún viva, esperamos que sí, o Dios lo haya llamado ya a darle el premio a sus trabajos, pero aquí en la ciudad de Guadalajara él tuvo un problema de salud por el cual necesitó una cirugía urgente. Se trataba de una cirugía vesícula biliar que le fue extraída, pero su consistencia física, diríamos así, o sea, su persona era más bien, diríamos, obeso, era de bastante peso. Entonces parece ser que, o así fue, después de la cirugía tuvo una complicación. Por algún error médico no le dejaron cómo drenara después de la operación. Lo cerraron, fue un error. Entonces se llevó en su cuerpo un proceso de necrosia, o sea, se fue necrosando, se fue pues contaminando sus vísceras, sus órganos internos por la infección que se le desarrolló después. Entonces, al pasar unos días después de la operación, creo que casi un mes, tuvo serios problemas de temperatura alta, malestar terrible,
fue al hospital y han dicho los médicos, urge volverlo a la cirugía porque trae una infección terrible. Cuando lo introducen al quirófano, al abrirlo en la cirugía, se dan cuenta que prácticamente no había nada que hacer, ya se le habían, por sus órganos se habían totalmente necrosado, estaba totalmente contaminado todos sus órganos internos, y durante la cirugía clínicamente murió. O sea, ya los signos vitales desaparecieron, ya todo reportaba que había muerte total, paro con que hacer ya, entonces los médicos suspenden ya la operación y lo declaran a muerto. Entonces ya salen los médicos del quirófano, una religiosa del Hospital del Sagrado Corazón, se queda en oración ahí con el sacerdote, con el padre Leonel, orando por él, y oraba por su eterno descanso, pero empezó ella a invocar en aquel entonces la sierva de Dios, la Madre María de Jesús Sacramentado Venegas, la fundada este proceso de beatificación. Entonces empezó a invocar a la hora santa, porque ya fue canonizada, era sierva en aquel momento, empezó a invocarla, y en un momento, después de un rato, había pasado ya casi una hora de la muerte, cuando empezó a ver que movía un dedo aquel sacerdote. Entonces se extraña y sale y convoca a los médicos, se regresan los médicos al quirófano a ver qué pasaba, y efectivamente vieron que estaba vivo. Entonces ya volvieron a reconectar todo y con asombro ven que todo por dentro, sus órganos internos se han reconstruido y estaba muy bien. Entonces ya lo que hacen es concluir la cirugía. Fue realmente un milagro. De hecho, se certificó en Roma como milagro y fue lo que llevó a la beatificación de la Madre María de Jesús Sacramentado Venegas. Total de que ahora, después ya hubo otro milagro para la canonización de esta santa. Ahora ya después de que ha regresado, él regresó desde luego, no debió haber estado, decían los médicos que es parte del milagro, no debió haber estado consciente. Sus neuronas hubieran muerto totalmente por estar sin oxigenación. No era para que estuviera coordinando sanamente su vida, pero narra que cuando él estaba en aquel momento que se presumía que estaba muerto, se vio como viajando por un túnel luminoso. Esto como que las personas que han vuelto, que Dios les permite volver en su alma, han dado ese testimonio de verse viajando como por un túnel luminoso. Entonces, cuando a nosotros los sacerdotes, compañeros de él, nos platicó que fue para él un momento impresionante, porque llegó a ese momento del juicio particular y dice que sencillamente se vio viajando por ese túnel de luz y llegó a un lugar de una luz impresionantemente bella. Se sentía tan así como los discípulos allá o los apóstoles en el Monte Tabor, que dice yo, aquí es mi lugar. Entonces emerge de en medio de aquella luz blanca una religión, que fue en este caso esta sierva de Dios, que la ve y le dice, hermano sacerdote, he conseguido de nuestro Señor que regreses a donde las almas. Entonces dice él que ya no quería regresar. Dice, para mí ha sido en mi existencia lo más dramático y doloroso regresar, porque ya estaba su alma volando hacia ese juicio particular que es el abrazo eterno. Ese fue lo más impresionante y lo más hermoso de aquel hermano sacerdote. Qué hermoso es darnos cuenta de esa belleza de la gracia de Dios en ese momento final de la vida. Dios, desde luego, nos invita a que en ese abrazo eterno al final de nuestra vida podamos salir con gozo al encuentro del Señor. Quiero concluir este tema, desde luego vamos a seguir más adelante hablando sobre estas verdades eternas, pidiendo al Señor que nos dé la gracia de veras de vivir en esa plenitud de fe y de amor,
para que el abrazo eterno sea un verdadero encuentro con el Dios de la vida, con el que nos espera con los brazos abiertos para darnos vida y vida eterna. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vemos en un siguiente momento de meditación en estos días que estamos contemplando las verdades eternas.